bien, los invito a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Zacarías. Vamos a seguir con este estudio, con el capítulo 2. En el video anterior habíamos mencionado los primeros versículos de este capítulo. Allí estaba este varón con el cordel de medir. Allí estaban las promesas de Dios de abundancia para Jerusalén, de prosperidad, de crecimiento. Y hablábamos que si bien Jerusalén en la actualidad, Israel en la actualidad ha crecido, esto está refiriéndose a un tiempo futuro, ¿no? Y bueno, también hemos podido ver la importancia que dice la promesa de que no iban a necesitar muros, porque el mismo Señor iba a ser ese fuego protector que iba a estar cuidando a Jerusalén como su muro. También pudimos ver que la gloria de Dios, dice, iba a habitar en medio de ellos, ¿no? Aquella Shekinah, ¿no? Y también terminábamos estos primeros versículos con esa advertencia que Dios les hacía, mencionando dos veces ahí la palabra para que ellos huyeran desde el norte, de la tierra del norte, porque iba a ser, esa tierra de Babilonia iba a ser posteriormente destruida. Entonces continúa el pasaje en el versículo 7 diciendo del capítulo 2 del libro de Zacarías: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, vuelve a hacerle la advertencia que salgan de ese lugar. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Preciosas promesas que sigue dejando este pasaje para el pueblo de Israel. Continúa con el versículo 7, con el consejo de que se escapasen, de que se fuesen de ese lugar que iba a ser destruido, hablando de la situación actual que ellos estaban viviendo. Pero en la porción del versículo 8 hay una porción hermosa que dice que cualquiera que tocase a Israel iba a tocar a la niña de su ojo, ¿no? Y una expresión muy dulce y una expresión tierna de protección de parte de Dios, ¿no? Como esa mirada especial hacia esa niña y de su ojo. El ojo, algo que es tan sensible, ¿no? Que lo cuidamos tanto. Ahí en el estudio menciona como que está hablando de la pupila. Y cuántas cosas que tenemos nosotros en el ojo para proteger la pupila, ¿no? Que es lo más sensible del ojo. Ahí están los párpados, las pestañas, inclusive la misma defensa del parpadeo para que nada nos entre en el ojo. El ojo es algo muy sensible, algo que lo cuidamos mucho. Y la idea que da es que Dios está protegiendo de cualquier ataque que pudiese recibir Israel, para cuidarlo como la niña de sus ojos. Para los que les gusta anotar, hay dos porciones más donde menciona de esta misma expresión de la niña de su ojo. En el Salmo 17, versículo 8 pueden encontrarlo, y también en el Cántico de Moisés, allí al terminado de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10, también hace la misma mención. Aquí Dios está diciendo que esta nación es algo importante, que es algo prominente para Él, que es algo de sumo cuidado como la niña de sus ojos. Esta gente en ese tiempo iba a recibir esta clase de seguridad y esta clase de protección que Dios le estaba enviando a través de esta profecía
a través de su siervo, el profeta Zacarías, que es lo que nos dice el versículo 9. El versículo 10 dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti. Vuelve a darle esa promesa que él le había dicho, que él iba a estar morando en medio de ellos. Y ahí aparece esa mención hija de Sión, haciendo referencia al monte de Sión, aquel lugar que está en aquella tierra, allí en Israel. Se refiere a ese lugar, no se está refiriendo de manera simbólica a otra cosa, se está refiriendo a ese lugar de manera literal, a ese monte que está en la nación de Israel. Esta es una expresión que es muy familiar para ellos. Acá no se está refiriendo ni a la iglesia, ni se está refiriendo a otra nación, se está refiriendo al monte, allí el monte de Sión en Jerusalén. Y dice que mucho grupo de gente morarán allí en ese tiempo, y que aquellos serán partes también de esa nación. Un pasaje paralelo que podemos buscar en el libro del profeta Isaías, capítulo 2, ahí cuando habla del reinado universal, que está con una mirada puesta en el milenio, ¿no? Todo esto. Dice el capítulo 2 de Isaías, los primeros versículos: lo que vio Isaías, hijos de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Es la misma porción hablando de este tiempo futuro, en el tiempo del milenio. Dice que no solo estará Israel, sino muchas naciones que reconocerán en este tiempo a aquel Señor, aquel Rey de reyes y Señor de señores. El Señor será reconocido por todas las naciones. El Señor será reconocido universalmente, aquel Mesías que vino una vez a esta tierra y no fue reconocido por todos. En este tiempo que está mencionando acá el profeta, allí en el milenio, será reconocido por todos. Dios dice que la va a poseer como su heredad en el versículo 12. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa. La tierra santa es el único lugar donde aparece en toda la palabra de Dios esta mención. La tierra santa es aquí, en el libro del profeta Zacarías. Y está, como decíamos, con una mirada puesta en el milenio, que podemos verlo en el capítulo 2 de Isaías. En aquel tiempo, dice, toda la tierra guardará silencio, dice. Este silencio nos muestra el impacto que va a hacer, ¿no? Que Dios esté presente en medio de ellos. Esto fue de un terrible esperanza y ánimo y motivación para este pueblo, que estaba perseguido, que estaba pronto a ser dispersado. Pero estas palabras del profeta alentaron y ayudaron al pueblo a seguir adelante. Y pensaba que estas palabras también tienen que servirnos de aliento a nosotros hoy, de saber que Dios está al control de todas las cosas, de que Él está permitiendo cada cosa para que se cumpla su plan y su propósito, y llegue ese día en el cual Él vuelva a esta tierra y gobierne sobre todos los hombres. Él está obrando en tu vida y está obrando en mi vida para cumplir su buena voluntad. Ojalá que nosotros podamos ponernos en las manos de Dios y que podamos andar en esa buena dirección de su voluntad.
Dice la palabra de Dios que Dios es el que produce el querer como el hacer en su buena voluntad con cada uno de nosotros. Ojalá que podamos ponernos en sus manos y podamos dejarnos dirigir por su dirección divina. Este silencio solemne de estar ante la presencia de Dios, dice el hombre, calle, dice ahí en el versículo 13, es un silencio que trae consigo reverencia, que trae consigo humildad y sumisión y reconocimiento de Dios. Alguien dijo que cuando Dios se mueve, los hombres deben quedarse quietos en un temor reverencial. Y dice el último versículo 13, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Esta enseñanza debería producirnos a cada uno de nosotros un examen de conciencia y poder preguntarnos cada uno de nosotros si estamos preparados para el encuentro con Dios. Hay un pasaje que me gusta en Amós, capítulo 4, versículo 12, dice, hablando él a Israel y reprendiendo a Israel por su desobediencia, le dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento también el Señor les dice que velen, que estén velando y que estén preparados para la venida del Señor. Entonces, a este pueblo esta promesa los alentó y los fortaleció con esa esperanza de que ellos iban a estar con su Señor. Dice acá esta promesa que Dios se levantó de su santa morada. Cuando Dios se mueve y viene a la presencia del hombre, el hombre no hace más que postrarse, o debería postrarse en arrepentimiento y pidiendo perdón de sus pecados para estar preparados, para estar en la presencia de Dios. ¿Estamos velando para encontrarnos con Dios? ¿Estamos viviendo en este tiempo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estás preparado para que el Señor venga? ¿Estás viviendo preparado para que el Señor venga en este mismo instante? ¿O ni siquiera corre por tu mente esta idea? Sería arrogante decir que sí, ¿no? Pero la idea es que estamos expectantes y estamos viviendo una vida de santidad y esperando a que el Señor venga y viviendo aquí en la tierra con ese anhelo de que el Señor viene como hijos de Dios. ¿Cómo nos encontraría el Señor si Él viniera hoy? Si Él se moviera de su morada, se levantara de su morada, como dice acá, y viniera a tu encuentro. ¿Cómo te encontraría el Señor hoy? Prepárate, iglesia, para el encuentro de Dios. Si sos parte de la iglesia de Dios, que este mensaje que fue para Israel nos pueda mover a cada uno de nosotros a animarnos a estar preparados para el encuentro con Dios, a estar a cuentas con Dios, a que si el Señor viene en este mismo instante, te encuentre velando, te encuentre trabajando para Él, te encuentre viviendo una vida de comunión íntima con el Señor, buscando su presencia cada día, pidiéndole perdón por tus pecados. Y si aún no sos parte de la iglesia, cuánto más hoy es el día de salvación, cuánto más hoy es el día para que le pidas perdón por tus pecados, para que aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y arregles tus cuentas con Dios, para que estés preparado para el encuentro con este Señor que hemos visto en esta noche. Que el Señor los bendiga y ojalá estas palabras les inspiren y les animen a buscar más a Dios y a estar preparados para encontrarse con su presencia. Que el Señor los bendiga.